Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: Aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor en su espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto,
Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Los textos de la palabra del Señor de este domingo cotidiano salen a nuestro encuentro para recordarnos 3 experiencias de Dios de las cuales solo los seres humanos tienen capacidad. Solo los seres humanos podemos tener experiencia de Dios. Hay una primera experiencia, la experiencia que podemos llamar de inmensidad, y que está presente en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Samuel. El profeta Samuel tiene la experiencia de Dios, pero no sabe que la tiene. Ya se ha encargado el autor del libro de decirnos que el profeta no sabía y que no había escuchado. Pero tenía la experiencia de Dios. Y su experiencia la tiene en la noche, en la oscuridad. Eso no es extraño. Sabemos que la experiencia de Dios, la primera que nos cuenta la Biblia, en el libro del Génesis, ya es de oscuridad. Se nos dice: en el principio todo era tiniebla y confusión. Y dijo Dios: haya luz. Cuando Dios habla, se hace la luz. El profeta vive la situación de oscuridad, acaso la misma oscuridad de la noche de Belén, o la oscuridad del Calvario que tenemos aquí delante de nosotros, o la situación de oscuridad que podemos haber vivido cada uno de nosotros y tantas personas. En esa situación, Dios se convierte en palabra que ilumina y que disipa la oscuridad. Cualquier momento de crisis es una oportunidad para que Dios hable. Es verdad que la crisis da miedo, nos asusta, pero es una oportunidad de salvación. El Calvario es una oportunidad de salvación, a pesar de la oscuridad. Y viviendo esa situación vemos que Samuel
cuando escuche la palabra de Dios, podrá crecer y madurar. Pero para escuchar necesita la compañía de un anciano, del anciano Elí, que sabe decirle al joven lo que tiene que hacer. Y el consejo del anciano es, mira, bueno, el pobre anciano también está durmiendo por la noche, con lo cual el sueño se lo trastorna 3 veces. Y en la tercera le dice al joven, deja de moverte, deja de ir y de venir, date quieto, sosiégate. Porque en la turbación, en el estrés, nosotros somos de una sociedad que tiene mucho estrés, en el estrés no vas a escuchar a Dios. Es precioso que nosotros hayamos tenido estos 3 días y yo espero que haya habido tiempo de serenidad y de silencio para escuchar al Señor. Y todas las personas que hayan pasado por aquí hayan podido dejar su estrés para permitirle al Señor que hable y que se convierta en luz en medio de las tinieblas. Y esa serenidad es necesaria, porque la presencia del Señor no se impone. Dios no fuerza, es siempre discreto. Ha sido discreto estos 3 días aquí. No ha forzado que nadie venga. No se ha impuesto. No se nos impone, siempre respeta la libertad humana. Hay una segunda presencia en las lecturas de hoy, que es la presencia de Cristo. Y eso nos lo cuenta el evangelista Juan, en el trozo del Evangelio que hemos proclamado. Sabéis que este año vamos a ir leyendo San Marcos, pero algunos domingos leeremos pasajes de San Juan, para completar también la brevedad del Evangelio de Marcos, que sabéis que solo tiene 16 capítulos. Y en el trozo que hemos escuchado, el Bautista está señalando a Jesús. Este es el Cordero de Dios. El mensaje es un misterio. ¿Qué significa Cordero? ¿Y qué significa Cordero de Dios? ¿Y cuáles son los efectos del Cordero de Dios? Eso no se descubre fácilmente. Necesita también la serenidad, la tranquilidad, la que Jesús le brinda a los discípulos. Venid conmigo y descubrid el misterio. Qué bien lo entendió María, la hermana de Marta. Cuando Marta, moviéndose de un sitio a otro, Jesús le escuchó, le dijo, Marta, tú te mueves demasiado. Y María supo estar dedicándome tiempo. Dedicarle tiempo al misterio de Jesús. Los apóstoles, Andrés y Juan, le dirán a Pedro, a San Pedro, le dirán, es el Cristo, es el Mesías. Que descubrirán el misterio. Hoy necesitamos personas en nuestra hermandad. Tenemos que ser ese tipo de personas que, como Elí, puedan decir, quédate tranquilo dándole tiempo al Señor. Y que, como el Bautista, puedan decir, escucha al Señor. Dale tiempo también. Tenemos tantas cosas que hacer. Es precioso que en estos 3 días hayamos dado tiempo que le hemos dedicado a Jesús, para descubrir su misterio, descubrir toda la historia de la salvación. Es el Cordero aquel que liberó al pueblo de la esclavitud. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el Cordero pascual, que se levanta de la muerte. Importantísimo descubrir el misterio de Jesús, que ha querido estar en medio de nosotros, como el Salvador, el que nos perdona, al que podemos prestar atención y del que podemos hablar. Lo hacen
Juan y Andrés. Hablar descubriendo su misterio. No todas palabras sirven, no todo lenguaje. Hoy que tenemos tantos lenguajes distintos, ya me gustaría a mí que mis palabras y mi lenguaje pudieran servir para descubrir el misterio. Pero, ¿acaso tenemos muchos lenguajes publicitarios y que buscan protagonismo personal? El bautista no quiere protagonismo. Dice, yo no soy digno de desatarle la sandalia, pero que sepáis quién es. Y esto hace falta en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestros niños, nuestros jóvenes. Este es el Mesías, el que os perdona aquello que ni siquiera vosotros os atrevéis a perdonar. Este es el que resucita a los muertos. Esta es la única esperanza, la única, para más de 80.000 muertos que tenemos en España, o 2 millones en el mundo en este año. Solo Él es la esperanza de la resurrección, que supera la muerte. Y hay una tercera presencia que está en el texto que hemos escuchado del apóstol San Pablo a los Corintios, donde el apóstol dice, vuestro cuerpo. Es precioso que el apóstol hable del cuerpo, porque tantas veces los cristianos hablamos demasiado del alma. El cuerpo, el alma, la psicología, nuestra persona entera, llena desde el día de nuestro bautismo, llena del Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu de Jesús habita en nosotros. Y el Espíritu de Jesús hace posible la unidad con Jesús. Esa unidad y esa comunión está presente también en el sacramento de la Eucaristía. No estáis solos, yo estoy con vosotros. Estas son palabras de enorme consuelo y que nos hace sentir que cada uno de nosotros, y esta es una experiencia también, cada uno de nosotros somos personas habitadas por Dios y somos sagradas. Cada persona es sagrada, templo del Espíritu Santo. No se puede ni manipular, ni instrumentalizar, ni dañar, ni cuidar los cuerpos, las personas enteras, porque en ellas habita el Señor. Os empecé diciendo que tenemos 3 experiencias. La primera, la experiencia de Dios que se convierte en aquel que nos intranquiliza. La segunda, la experiencia del Mesías que nos hace sentir el perdón. La tercera, la experiencia del Espíritu que hace que nos demos cuenta de no estar solos y de ser personas dignas de cuidar la vida, nuestra persona, y de ser respetada y nunca manipulada. Que el Mesías nos siga perdonando, nos siga haciendo sentir que Él es el único que nos salva del pecado, de la muerte y de toda oscuridad. Que Él nos dé la serenidad para poderle escuchar, para hacerle sitio, para darle tiempo en nuestra vida. Confesamos la fe de nuestro bautismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón
dirigamos a Dios en nuestra oración. Por la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, para que permanezca siempre fiel a Cristo, su esposo y Señor, roguemos al Señor. Por la unión de la Iglesia, para que los sarmientos separados sean injertados en la vid, que es Cristo, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que el Evangelio llegue a ser la inspiración de su legislación al servicio de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por los esposos cristianos, para que testimonien con su vida el amor insoluble de Cristo a la Iglesia, roguemos al Señor. Por la comunidad de Clarisa franciscana de este monasterio el Santo Ángel y la hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín, roguemos al Señor. Por nosotros invitados cada domingo al banquete de la Alianza Nueva y Eterna, para que profundicemos cada vez más en el Evangelio y lo llevemos a todo el mundo, roguemos al Señor. Rezamos por todos los enfermos de la pandemia, por sus familias, por todas las personas que están aisladas, por todos los que se sienten solos, por aquellos que sienten su fe más débil, por el eterno descanso de tantísimas personas que han fallecido, por el eterno descanso de tantas personas que murieron sin esperanza. Pedimos por tantas familias que han visto que perdían a uno de sus seres queridos. Pedimos por aquellos que les hubiera gustado venir a ver al Señor estos días y el miedo, la prudencia se lo impidió. Rezamos por todo el personal médico, sanitario, por todos los cuidadores de los enfermos, de los ancianos. Roguemos al Señor. Señor Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te queremos. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu. Nuestra confianza está puesta en ti, que eres el Salvador del mundo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
llevar al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime ese himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la
Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos al Señor por la fuerza y la gracia de su Espíritu Santo, rezamos hoy la palabra del Señor, la invitación del Señor. Podría hacer eco especial en nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a rezar por ellos, vamos a pedir para ellos el don, la generosidad y aceptar la llamada del Señor a la vida sacerdotal, religiosa o misionera. Movidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Cristo. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con nosotros. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, como nos ha dicho Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Oh, en Jesús, Dios.
Así, mirando la imagen del Señor, rezamos por la oración del año jubilar. Santísimo Cristo de Jesús, tú eres el Salvador del mundo, y ante tu sagrada imagen queremos presentar a todos que te veneran en espíritu de verdad, movidos por la fuerza de tu espíritu, y porque hemos escuchado tu palabra, acudimos a ti, apoyados en la felicidad de nuestra fe y confiados en tu sagrada perfección. Para contemplar tu imagen dolorida y estremecedora, te suplicamos por este tiempo histórico que vivimos, porque sabemos que en los momentos más complicados tú puedes cambiar nuestra salvación. Solo tú, Señor, eres nuestra esperanza, y nuestros ojos están fijos en tu rostro. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros el espíritu de caridad, para que nos hagas vivir concordes en el amor, a quienes has alimentado por el pan de la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Muchas gracias por esta Eucaristía, muchas gracias por estos 3 días de oración. Muchas gracias a todos los que han estado prestando este servicio al Señor y a nuestra hermandad y a la Iglesia. A los que habéis cuidado los detalles y a los que habéis tenido la alegría de poder estar muchas horas acogiendo a tantas personas como se han acercado. Seguimos confiando en la sagrada protección del Señor. A Él cantamos, como hemos hecho estos días. Un antiguo crucifijo de un convento de Granada es el más firme cobijo que la historia procura. Un
sin ti ya no es nada. Nunca abandonas a quien frente a tu talla imponente te pide rezo clemente tus favores y tu bien. Mi Granada agradecida no mide nunca su amor y te ama sin medida, consagrado protector. Y así cesa cuantos van a tu histórica presencia, seguros de que obtendrán tu protectora clemencia. Y eres la pura Agustina de sus penas y sus madres. Y es que tu imagen divina es de curias celestiales. Mi Granada agradecida no mide nunca su amor y te ama sin medida, oh sagrado protector. Seguimos viviendo el año jubilar. Os recuerdo que todos los sábados a las 12:30 de la mañana tenemos la oración jubilar y no nos vamos a despedir sin acudir como cada domingo a la Santísima Virgen. Ella que estuvo al pie de la cruz está también junto a nosotros, aquí, a los pies del Señor. Saludamos a la Santísima Virgen. Salve Regina, Madre misericordiae, viva dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsurrexi vivere, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ella advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, a nos converte. Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis vos exilium, os credete, o credete, o pia, o dulcis Virgo María. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que tengáis un buen domingo, un buen día del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, poder.